Hola amigas, bienvenidas al canal Hijas del Rey. Soy Olivia y las saludo con mucho cariño. Continuamos en la quinta temporada denominada Los Milagros del Señor Jesús. Y hoy vamos a acercarnos a uno de los milagros más conmovedores del ministerio de nuestro Señor Jesús, la resurrección de Lázaro. Y este pasaje no solo nos habla del poder de Jesús sobre la muerte, sino también su profundo amor, su compasión y su perfecta voluntad aún en medio del dolor y la espera. Muchas veces clamamos al Señor esperando una respuesta inmediata y cuando ésta parece tardar, nuestro corazón se llena de preguntas. Sin embargo, este milagro nos recuerda que Jesús nunca pierde el control. Y aún en los momentos más oscuros, Él sigue siendo la resurrección y la vida. Así que abramos nuestro corazón para escuchar lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos a través de esta poderosa verdad. Y si este contenido ha bendecido tu vida, síguenos en nuestras redes sociales y activa la campanita. Nos encuentras en todas las redes sociales como Hijas del Rey. Y comparte para que más mujeres sean edificadas con la palabra de Dios. Y bueno, primero que nada, vamos entrando entonces de lleno en nuestro tema. Y bueno, fíjense que el Evangelio de Juan presenta este milagro como el último gran milagro público del Señor Jesús antes de su crucifixión. Y no es solo un acto de misericordia, sino una señal que revela claramente quién es Jesús y provoca una reacción decisiva en los líderes religiosos. Lázaro era amigo cercano de Jesús y hermano de Marta y María. Vivían en Betania, muy cerca de Jerusalén, lo que hacía este milagro aún más visible y desafiante para las autoridades religiosas. Este milagro lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, del versículo 1 al 44, y dice así la palabra de Dios. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió para encontrarle, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor.
yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Queridas amigas, hoy vamos a ir analizando paso a paso este milagro sorprendente de nuestro Señor Jesús, porque encierra una enseñanza profunda y muy valiosa para nuestras vidas. Acompáñenme a estudiarlo punto por punto, con un corazón dispuesto a aprender lo que el Señor Jesús quiere mostrarnos en este día. Así que comenzamos. Fíjense que aquí vemos que la enfermedad muchas veces es un propósito de Dios. Nosotros vimos en Juan, la acabamos de leer en Juan 11:3, dice que enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Este detalle es clave. Lázaro no era un desconocido, sino alguien profundamente amado por Jesús. Y esto nos enseña que el amor de Dios no nos exenta de atravesar pruebas. La enfermedad y el sufrimiento no son señales de abandono divino. El Señor permite ciertas pruebas no para destruirnos, sino para manifestar su gloria y fortalecer nuestra fe. Y aparentemente el Señor Jesús se demora. Como lo leímos en el versículo 5 al 6, dice, llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y aquí vemos que el amor de Jesús no se mide por la rapidez de su respuesta. Su demora pareciera contradictoria al amor, pero en realidad tenía un propósito mayor. Dios obra con un tiempo perfecto, aun cuando nosotros no lo comprendamos. La fe verdadera se fortalece cuando aprendemos a confiar incluso en el silencio de Dios. Y bueno, también el Señor tomó una decisión que lo puso en peligro, volver a Judea. En el versículo 7 al 6 dice, luego después de esto dijo a los discípulos, vamos otra vez a Judea. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después,
nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duermes, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Fíjense aquí algo importante: regresar a Judea implicaba peligro de muerte para el Señor Jesús. Tomás lo expresa con una fe imperfecta, pero valiente. Este pasaje muestra que seguir al Señor Jesús implica obediencia, aun cuando el camino parezca peligroso o riesgoso. ¿Y qué significado tienen los 4 días de muerto? Vemos aquí en el versículo 17 que dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y fíjense, según la creencia judía, después de 3 días el espíritu abandonaba definitivamente el cuerpo. Juan, quien escribió este milagro, deja claro que Lázaro llevaba 4 días muerto para afirmar que no había posibilidad humana de restauración. El milagro que estaba por suceder no solo sería una resurrección, sino una poderosa demostración de que Jesús tiene autoridad aún sobre la muerte. Y fíjense lo que pasó cuando Marta encuentra al Señor. En el 20 al 24 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Aquí vemos a Marta como una persona que cree en la resurrección futura, pero que le cuesta trabajo creer en el poder presente del Señor Jesús. Muchas veces nosotros conocemos la doctrina, pero necesitamos crecer en confianza viva y en una fe total hacia el Señor Jesús. Fíjese lo que le contesta el Señor Jesús. En el versículo 25 al 26, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? El Señor Jesús no solo promete vida eterna. Él es la fuente de la vida. Esta es una declaración que afirma que la esperanza del creyente está viva ahora y para siempre. En ese momento, María llega donde está el Señor Jesús. En el versículo 32, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Aquí María se postra a los pies de Jesús. Su dolor es honesto, inmenso, pero su postura ante el Señor es de rendición ante Dios. El Señor recibe sus lágrimas como una muestra de fe, ¿verdad? Y le comenta lo siguiente. Aquí vemos que el Señor Jesús no es indiferente a nuestro dolor. Camina con nosotros aun cuando sabe el final de la historia. ¿Qué pasó posteriormente? Pues en el 39 dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Aquí el Señor Jesús ordena quitar la piedra. Aunque Él hace el milagro, se requiere de obediencia humana. La fe verdadera actúa incluso cuando no entendemos completamente lo que el Señor quiere hacer. Y el Señor Jesús ora en el 41 al 42. Dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí el Señor Jesús ora, pues para que los presentes, crean.
Todo milagro tiene un propósito evangelístico: revelar al Padre y afirmar la fe. ¿Y qué sucede en ese momento, en el 43 y el 44? Y dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Aquí la voz del Señor Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Lázaro llevaba 4 días muerto, dejando claro que solo el poder divino podía devolverle la vida. La voz del Señor Jesús vence la muerte. Así como Lázaro respondió y se levantó, todo creyente es llamado a salir de la muerte espiritual a la vida plena que es en el Señor Jesús. Dijo: desatadlo y dejadlo ir, en el 44. Dice: y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Jesús es el que da la vida, pero también permite que otros ayuden a quitar las vendas. Esto simboliza el proceso de libertad que vivimos como creyentes al ser acompañados por la comunidad de fe que nos rodea. Y fíjense lo que pasó aquí, hubo varias reacciones. Miren, del 45 al 53 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que el hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron en matarle. Y aquí, en esta parte vemos que algunas personas creyeron, ¿verdad? Pero otros endurecieron su corazón, y es un milagro que dividió opiniones. Y lo que provocó, pues, fue una decisión final de las personas que estaban en ese momento en autoridad. La decisión fue matar al Señor Jesús. La verdad siempre va a demandar una respuesta. ¿Y qué enseñanzas espirituales podemos ver en este milagro? Pues que Jesús tiene un poder absoluto sobre la muerte, que la fe es fortalecida mientras esperamos y que Dios usa el dolor para manifestar su gloria. También que el Señor Jesús es cercano, ¿verdad? Compasivo y soberano, y que la vida nueva en Cristo requiere de una libertad continua. Queridas amigas, la resurrección de Lázaro nos recuerda que nada está demasiado muerto para el Señor Jesús. Aquello que creemos perdido, Él puede levantarlo con una sola palabra. Tal vez hoy tú enfrentes alguna situación que parece sin esperanza, pero recuerda, donde el Señor Jesús está presente, la muerte no tiene la última palabra. Así como llamó a Lázaro por su nombre, hoy también te llama a ti a salir de la duda, del temor y de las ataduras del pasado. Confiemos en Él, aun cuando no entendamos el proceso, porque su gloria siempre, siempre se manifestará en el tiempo perfecto. Que esta palabra renueve nuestra fe y nos recuerde que el Señor Jesús sigue siendo la resurrección y la vida. Muchas gracias, queridas amigas, por escuchar. Fue un gusto saludarlas. Hasta luego.